La habilitante le permite al presidente Maduro en esos ámbitos que están ahí contemplados, tema de la lucha contra la corrupción, contra la guerra económica, a legislar por la vía de decretos, pero eso no le impide al legislativo desarrollar leyes también, incluso en esos ámbitos y en todo lo que venimos nosotros desarrollando. Y la Asamblea Nacional es un espacio de discusión y de debate político por excelencia, y la Asamblea Nacional va a contribuir y colaborar con los poderes habilitantes del presidente Maduro. Es decir, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros somos parte de toda una estructura que conforma la punta de lanza de esta gran ofensiva revolucionaria. Lo más importante del habilitante ni siquiera son las leyes que se van a producir de la misma. Lo más importante es el momento que se produce en esta coyuntura, es decir, la ofensiva, el pueblo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno, toda la estructura del Estado en contra de dos flagelos sobre los cuales no puede cabalgar una revolución socialista, ni sobre la corrupción, ni sobre la base de una economía absolutamente atrofiada como resultado de una deformación que se fue acentuando en el pasado. Tiene 6, 7 décadas en ese proceso. El socialismo no se puede construir sin una base productiva sólida, y es precisamente porque tenemos una economía dependiente, parasitaria, especulativa, que somos vulnerables a la guerra económica. Tenemos que reformular las bases estructurales de la sociedad, que es la economía, y por otra parte, sobre la base de las corrupciones y las deformaciones éticas terribles, que son verdaderas lacras, son prácticas absolutamente asquerosas, que hemos venido nosotros acumulando también por muchas décadas. Así tampoco construimos el socialismo. Hay un pasticho ideológico. Yo me permito opinar también, ¿no? Aparte de hacer las preguntas, porque es que no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, Julio Borges y sus compañeros de la oligarquía amarilla apoyan al gobierno del PP español. Pero resulta que el jefe de Estado en España tiene la facultad de aprobar decretazos, porque así le llaman los españoles, todos los viernes de la semana, y ellos no dicen nada al respecto. Por ejemplo, este viernes, que este pasado mañana, se va a aprobar una ley que le llaman la ley anti-15M, en la que bajo el nombre, el eufemismo de Ley de Seguridad Ciudadana, no se le permite a los ciudadanos españoles protestar. Pero sí apoyan al PP en España. Por acá no, acá pasa por la Asamblea, dura un año, tiene ciertos puntos que van a tratarse y la combaten. O sea, en ese orden de ideas me parece que hay un pasticho ahí terrible que presenta la oposición venezolana. ¿Cuál es el papel histórico en este caso de la Asamblea Nacional? No, mira, la Asamblea Nacional tiene la enorme tarea de llevar a cabo, instrumentar un principio que hemos definido como el pueblo legislador, es decir, abrirles espacios para que el pueblo se transforme o profundice su transformación en un verdadero poder. Entre otras cosas, desarrollar las leyes, y desarrollar las leyes implica garantizar su cumplimiento. Si nosotros no hacemos eso, esto es mucho más allá que un eslogan, si nosotros no hacemos eso, no vamos a quebrar la dinámica que se viene desarrollando en el país, que en el marco de una lucha y una confrontación de ideas, es una confrontación de clases sociales, donde instrumentos, nosotros nos consideramos sin ningún tipo de complejo ni problema, instrumentos de la lucha de los pueblos o del pueblo venezolano. Ellos son instrumentos de la burguesía. Entonces, dentro de esa confrontación, nosotros tenemos que posicionar al pueblo como una fuerza invencible, que con sus poderes generales, en el ejecutivo, en el legislativo y en el resto de los poderes públicos, pueda impulsar una gran transformación. ¿Qué va a generar esa gran transformación? Va a despojar a la burguesía del enorme poder económico que todavía dispone, va a despojar a los partidos de la oposición de los espacios políticos que usan en estos momentos de una manera obscena al servicio de los peores intereses de los enemigos del pueblo, de los enemigos de la patria. Va a despojar a estas fuerzas opositoras en el país de sus posiciones todavía privilegiadas, que sirven de plataforma para una política imperial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo al pueblo. ¿Cómo? Como poder, como realmente un ente que está en capacidad de impulsar una política. En la medida que la política
del pueblo, de la clase obrera, de los trabajadores en general, se profundice, en esa misma medida van a ser desplazados estas viejas fuerzas del pasado, de todavía hay posiciones de mucho poder que disponen en estos momentos. Hablaba Ezcarrá de que estas medidas protegen al pueblo, ¿no? Y se ajustan a derechos que son constitucionales, pero hablaba de la violación de los derechos humanos por parte de los especuladores, de los usureros, de aquellas personas que atacan al pueblo mediante el acaparamiento de alimentos, por ejemplo. Sí, es una manera de reprimir al pueblo sin lugar a un ataque frontal al pueblo venezolano, lo están estafando. Es decir, a un pueblo se le ataca de diferentes maneras, entre ellas a través del estómago, golpeando el estómago, escondiendo los alimentos y aumentando los precios de primera necesidad, de los artículos de primera necesidad y de otros artículos, los cuales se le hacen inaccesibles precisamente por esos precios. Es una forma de atacar, y fíjate, hay un diputado de AD que nos acusó a nosotros, una cuestión absolutamente estrafalaria, de los hijos de Hitler, del fascismo, los adescos, que fueron los que desarrollaron esas prácticas de la tortura, de la desaparición, del fusilamiento, de los asesinatos por razones políticas. Después vino Cantaura y vinieron esas cosas espantosas, vino la masacre del Caracazo, es decir, hicieron de la represión de los disidentes, hicieron un acto cotidiano, una forma de gobernar. Y esos señores, sin ningún tipo de autoridad moral, nos acusan a nosotros de eso. Pues bien, esa represión que se da en términos materiales violentos y sangrientos también se traspola al ámbito económico. Y cuando nosotros hablamos de explotación y cuando hablamos de opresión, también se trata de un proceso de despojo de nuestros recursos, de nuestra riqueza, de nuestro salario por parte de estos señores muy ricos, muy poderosos, que todavía tienen poder para seguir ejerciendo su explotación sobre la base de la especulación. Es decir, no solamente nos explotan en el sitio de trabajo, apoderándose de la riqueza que producen los trabajadores, sino que después cuando colocan sus productos a la venta, explotan doblemente entonces al pueblo venezolano, poniéndole precios que son realmente exorbitantes. Una nueva forma de esclavitud. Es una forma de perfeccionar la esclavitud en Venezuela. Se obtienen las mayores tasas de ganancia de todo el planeta. Esa tasa de ganancia la pagan los consumidores, la paga el pueblo en general. Es decir, hay un doble proceso de explotación. Nosotros que amamos al socialismo tenemos que suprimir eso y ahí se llevamos.